Estaba sentado en esa fría silla en la oficina del abogado. Vi a mis propios hijos reír mientras me obligaban a firmar los papeles comprometiéndome con la residencia de ancianos. Patricia, mi hija mayor, no pudo contener la sonrisa mientras me deslizó el documento. Vamos, mamá. Solo firma aquí y terminaremos. Es por el bien, me dijo con esa voz falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Carl, mi hijo menor, se recostaba en su silla como si esto fuera solo una formalidad. Finalmente, podemos vender la casa y dividir lo poco que queda, susurró Patricia, pensando que no podía oírlo, pero escuché cada palabra, cada risa, cada comentario cruel que habían estado haciendo durante meses. Pobre abuela Ellen, se burló Patricia, imitando las voces de sus propios hijos. 2 años y sin $1 a su nombre. ¡Qué vergüenza para la familia! Sus risas resonaban en esa oficina como dagas apuñalando mi corazón. Temblaba, no de miedo, sino de la rabia que sentía al ver a mis propios hijos celebrar mi desgracia. Habían esperado años por este momento, pensando que finalmente estarían libres de la carga de su madre viuda. Tomé la pluma con manos temblorosas, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. Firme aquí, señora Ellen, me dijo el abogado, David, con una extraña sonrisa. No podía entenderlo del todo. Sus ojos brillaban con algo que parecía una expectativa de diversión. No lo entendía en ese momento. Patricia ya estaba sacando su teléfono para tomar una foto. Un momento histórico, dijo entre risas. El día en que mamá finalmente acepta que ya no puede cuidarse sola. Kao aplaudió lentamente como si estuviera celebrando una victoria. Mira, mamá, continuó Patricia con crueldad. Incluso elegimos el hogar de ancianos más barato que pudimos encontrar. Sin lujos para ti. Una habitación compartida con otras 3 ancianas, comida sencilla y visitas tal vez cada 6 meses, si acaso. Y su risa era tan fría que me hizo estremecer, añadió Carl. Y ni se te ocurra llamarnos llorando. Ya hemos hecho suficiente por ti. Ahora te toca a ti ser responsable de ti misma. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Firmé la primera página, luego la segunda. Cada trazo de mi nombre se sentía como una traición a mí misma. Pero, ¿qué otra opción tenía? Habían hecho todo lo posible para convencerme de que era una carga, de que no tenían nada más que ofrecer al mundo, de que sería mejor para todos si simplemente desapareciera en ese hogar. Todo listo, mamá, dijo Patricia, recogiendo los papeles. Puedes ir a empezar a empacar tus cosas. Te recogerán el lunes. Se levantó y ni siquiera me dio un abrazo de despedida. Carl tampoco lo hizo. Ambos caminaron hacia la puerta como si ya no existiera. Ah, y no traigas mucho, gritó Carl desde la puerta. La habitación es muy pequeña, solo lo esencial. Patricia se rió como si tuviera algo de valor para llevar. Pero entonces el abogado, David, aclaró su garganta. Disculpen, pero hay un pequeño detalle más que debo leer en voz alta antes de que se vayan. Es un protocolo legal obligatorio. Patricia y Carl se dieron la vuelta molestos. ¿Y ahora qué? Patricia preguntó. El abogado abrió un grueso expediente y sacó varios documentos. Debo informarle oficialmente sobre los activos líquidos de la señora Ellen según los documentos bancarios que acaba de presentar. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Activos líquidos? ¿De qué estaba hablando? Su madre, la señora Ellen, posee actualmente activos líquidos de $120 millones estadounidenses, leyó David con voz clara y fuerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia, que estaba bebiendo agua, comenzó a toser violentamente. El agua le había bajado por el camino equivocado, sus ojos se llenaron de pánico mientras luchaba por respirar. Carl se puso completamente pálido como si hubiera visto un fantasma. Se quedó paralizado como una estatua de mármol, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Patricia logró susurrar entre tosidos, con la voz quebrada. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te dio la espalda cuando más los necesitabas, entonces sabes exactamente por lo que estaba pasando. Pero lo que mis hijos no sabían era que esta historia apenas comenzaba y que su crueldad iba a volverse contra ellos de la manera más inesperada. Para entender por qué llegué a ese doloroso momento, tengo que llevarte de vuelta al pasado. De vuelta a cuando solo era una niña de 8 años que perdió a sus padres en un accidente de coche.
Me quedé huérfana sin nadie en el mundo que me quisiera hasta que mi abuela Vera, una mujer con un corazón gigante, extendió los brazos y me dijo, ven aquí, mi niña. A partir de ahora, eres mi mayor tesoro. Mi abuela Vera era una mujer extraordinaria. Tenía 70 años cuando me acogió, pero su energía y amor parecían infinitos. Vivía en una casa modesta en las afueras del pueblo con un pequeño jardín donde cultivaba tomates y rosas rojas. Ellen, me decía mientras me enseñaba a regar las plantas. En esta vida, lo único que importa es lo que haces con el verdadero amor. Todo lo demás es solo ruido. Trabajaba como costurera y se quedaba despierta hasta tarde en la noche solo para pagar mi escuela. La observaba desde mi cama, inclinada sobre su máquina de coser, con las gafas deslizándose por su nariz, haciendo vestidos para las damas del pueblo. Mi hijo, decía ella cuando me levantaba para ir al baño a medianoche. Cada puntada que hago es una oración para que tengas un futuro mejor que el mío. Mientras tanto, mi tía Claudia, la única hermana viva de mi madre, vivía en la ciudad con su esposo y 2 hijos. Tenían dinero, una casa grande, coches nuevos, pero nunca, ni una sola vez, se ofrecieron a ayudarme. Cuando mi abuela les pidió que al menos compraran mis útiles escolares, mi tía Claudia respondió, Vera, tú decidiste quedarte con esa niña. Ahora es tu problema, no el nuestro. Recuerdo el día en que mi abuela se enfermó por primera vez. Tenía 15 años. La encontré desmayada en el suelo de la cocina. Corrí a la casa de mi tía Claudia, llorando, desesperada, suplicándole que me ayudara a llevar a mi abuela al hospital. No tengo tiempo para eso, dijo sin siquiera mirar de arriba del periódico. Llama a una ambulancia. Esa noche, mientras mi abuela estaba en el hospital, me quedé sola en casa, asustada, sin saber qué hacer. Mi tía Claudia no vino a verme. No llamó para preguntar cómo estaba, nada. Fue mi vecina, la señora Alice, quien me trajo comida y se quedó conmigo hasta que mi abuela volvió a casa 3 días después. Querida, me dijo mi abuela cuando regresó débil pero aún sonriendo. Hay personas que tienen mucho dinero pero corazones vacíos. Y hay personas que no tienen nada pero sus corazones están llenos de amor. Siempre recuerda de qué lado quieres estar. Cuando cumplí 18 años, conocí a Mark, un hombre trabajador y honesto que se enamoró de mí a primera vista. Era mecánico. Sus manos siempre estaban manchadas de grasa, pero su corazón era de puro oro. Ellen, me dijo el día que me propuso, no tengo mucho que ofrecerte, pero te juro que trabajaré día y noche para darte la vida que mereces. Mark cumplió su promesa. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa y un beso para mí. Cuando nació Patricia, lloró de felicidad mientras la sostenía. Esta niña va a tener todo lo que nosotros nunca tuvimos, me susurró al oído. Mi abuela Vera murió cuando Patricia tenía 3 años. Ese día, mientras lloraba desconsoladamente, ella me agarró de la mano y pronunció sus últimas palabras. Ellen, en el armario de mi dormitorio, detrás de la ropa, hay una caja. Ábrela cuando yo no esté. Y recuerda siempre, el verdadero amor nunca muere. Solo cambia de forma. Después del funeral, mi tía Claudia apareció como un buitre. Ahora necesitas nuestra ayuda, ¿verdad? Dijo con una sonrisa falsa. Pero ya es demasiado tarde. Elegiste quedarte con esa anciana en lugar de hacer una vida con nosotros. Sus hijos, mis primos, se reían detrás de ella. Pobre Ellen, susurraban. Siempre va a ser pobre. Cuando nació Carl 2 años después, Mark ya había ampliado su taller mecánico. Ellen, decía él, sosteniendo a nuestro hijo. Estos niños van a tener la mejor educación. Irán a las mejores universidades. Van a ser alguien en la vida. Pero algo extraño comenzó a suceder a medida que mis hijos crecían. Cuanto más dinero ganaba Mark, más parecía Patricia y Carl avergonzarse de nuestros humildes orígenes. Mamá, me dijo Patricia cuando tenía 12 años, ¿por qué no puedes ser como las otras mamás? ¿Por qué siempre tienes que contar esas historias sobre tu abuela pobre? Carl era peor. Desde joven, mostró una crueldad que me helaba la sangre. Cuando tenía 10 años, encontró un gatito herido en el jardín. En lugar de ayudarlo, lo pateó. Los débiles no merecen vivir, me dijo ese día. Sus palabras me recordaron dolorosamente a mi tía Claudia. Mark murió cuando Patricia tenía 20 años y Carl 18.
Un infarto masivo lo llevó mientras trabajaba en su tienda. Ese día, mi mundo se derrumbó. Pero lo que más dolió no fue perder a mi esposo. Fue ver cómo se comportaron mis hijos después de su muerte. Bueno, mamá, Patricia me dijo el día del funeral, ahora tendrás que aprender a vivir sola. Tenemos nuestras propias vidas. Carl ni siquiera esperó a que terminara el entierro antes de preguntarme cuánto dinero había dejado su padre. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela Vera sobre la caja en su armario. Después de todos esos años, finalmente fui a buscarla. Lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre. Pero esa era una historia que mis hijos estaban a punto de descubrir de la manera más impactante. Después de la muerte de Mark, mis hijos comenzaron a mostrar su verdadero carácter lentamente, como serpientes mudando su piel. Al principio, los cambios fueron sutiles. Patricia, que vivía a solo 20 minutos, empezó a visitar cada vez menos. Mamá, estoy tan ocupada con el trabajo, diría por teléfono. ¿Sabes cómo es ser adulto? Carl se mudó al otro lado de la ciudad solo 2 meses después del funeral de su padre. Necesito mi independencia, dijo el día que recogió sus cosas. No puedo vivir más bajo la sombra de papá. Pero sabía que solo quería alejarse de mí por los recuerdos de nuestra vida familiar. Los primeros signos de exclusión llegaron durante las vacaciones. Mi 65 cumpleaños pasó sin una sola llamada de ninguno de ellos. Cuando finalmente contacté a Patricia 3 días después, su respuesta fue helada. Oh, mamá. Se me pasó por completo. Simplemente tengo tanto en lo que pensar. Pero sabía que no se había olvidado. Esa misma semana, vi fotos en sus redes sociales de una gran fiesta que organizó para su suegra. Una celebración elaborada, decoraciones elegantes, un pastel de varios pisos. Toda la familia estaba allí. Para mí, su propia madre. Ni siquiera me envió un mensaje de texto. La exclusión empeoró cuando empezaron a organizar reuniones familiares sin invitarme. Me enteré por accidente cuando mi vecina mencionó haber visto a Patricia y Carl llegar a un restaurante elegante con sus familias. ¿No estabas con ellos?, preguntó inocentemente. Pensé que era una cena familiar. Esa noche, llamé a Patricia. Ah, eso, dijo con una risa nerviosa. Fue solo una reunión de negocios rápida. Nada importante. Mamá, no te perdiste de nada. Pero sabía que estaba mintiendo. Había visto las fotos, mis nietos apagando las velas, todos riendo y abrazándose, celebrando lo que evidentemente era un evento familiar del que me habían excluido deliberadamente. Carl fue más directo en su crueldad. Un día, apareció en mi casa y dijo, mamá, necesitamos hablar. Patricia y yo hemos estado discutiéndolo. Creemos que es hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa es simplemente demasiado grande para ti. ¿A dónde me voy?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. A un pequeño apartamento, respondió, negándose a mirarme a los ojos. Algo más apropiado para tu situación financiera. Papá se ha ido, y mantener esta casa debe ser caro para ti. Lo que dolió no fue la sugerencia en sí. Fue la forma en que lo dijo, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver para su propia tranquilidad. Hijo, dije, con la voz temblorosa. Esta casa está llena de recuerdos de tu padre. Naciste aquí. Exactamente, respondió fríamente. Son solo recuerdos. Es hora de que vivas en el presente. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Este era el mismo chico que había corrido por estos pasillos, que había jugado en este patio. Pero lo peor estaba por venir. Comenzaron una campaña sistemática para aislarme. Cuando mis amigos llamaban a la casa, Patricia o Carl respondían y les decían que no me sentía bien, que estaba pasando por una fase difícil, y que era mejor dejarme sola. Mamá está un poco confundida últimamente. Patricia le dijo a mi amiga Alice, la misma vecina que me había cuidado cuando mi abuela estaba enferma. El médico dice que es normal para su edad. Solo necesita descansar. Alice me contó esto semanas después, preocupada por mi salud. Carl fue aún más lejos. Comenzó a difundir rumores sobre mi estado mental a parientes lejanos. Mamá está empezando a mostrar signos de demencia. Le dijo a mi primo, a veces no reconoce a las personas. Se confunde. Ella dice cosas que no tienen sentido. Todo era una completa mentira,
pero lo decía con tanta convicción que la gente empezó a creerle. La manipulación escaló cuando empezaron a controlar mis finanzas. Mamá, Patricia dijo un día, creemos que sería mejor si nosotros gestionáramos tus cuentas bancarias. Ya sabes, solo para asegurarnos de que no te estafen o gastes dinero en cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias?, pregunté, sintiendo que la ira hervía dentro de mí. ¿Cómo qué? Como esas donaciones que haces a la iglesia, respondió Carl. O la comida que compras para los vecinos. Mamá, ya no puedes permitirte esos lujos. Pero sabía que esto no era para protegerme. Querían controlar mi dinero para asegurarse de que no gastara su herencia. Como si mi propio dinero, ganado con el arduo trabajo de mi esposo, no fuera mío para gastar. La crueldad alcanzó su punto máximo cuando empezaron a hablar mal de mí frente a mis propios nietos. Un día, escuché a Patricia hablando con su hija de 12 años. Mira, cariño, la abuela Ellen está empezando a convertirse en una carga para todos nosotros. No puede cuidar de sí misma, y nosotros tenemos nuestras propias vidas. ¿Qué significa eso, mami? ¿Qué significa eso, abuela?, preguntó mi nieta. Significa que probablemente la abuela tendrá que ir a vivir a un lugar especial para mayores, respondió Patricia. Un lugar donde puedan cuidarla mejor de lo que nosotros podemos. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mis propios hijos estaban preparando a mis nietos para mi desaparición como si fuera una mascota vieja que necesitaba ser sacrificada. Me estaban borrando sistemáticamente de sus vidas. Pero lo que no sabían era que yo había comenzado a documentar todo. Cada conversación cruel, cada exclusión deliberada, cada mentira. Porque algo dentro de mí, la voz de mi abuela, Vera, susurraba que esto no era el final de mi historia. Solo era el principio. El momento que cambió todo llegó un martes por la tarde, 3 meses antes de que terminara en esa oficina firmando esos papeles. Estaba en casa cuando sonó mi teléfono. Era mi nieta, la hija de Patricia. Pero algo estaba mal. Su voz sonaba como si estuviera llorando. Abuela Helen, susurró. ¿Puedes venir a recogerme de la escuela? Mamá me olvidó otra vez. Mi corazón se hundió. Esta era la tercera vez este mes que Patricia la había dejado esperando. Agarré mis llaves y conduje hasta allí, encontrando a mi nieta sentada sola en los escalones, con los ojos rojos de llorar. Ven aquí, mi amor, le dije, abrazándola con fuerza. La abuela siempre estará aquí para ti. De camino a casa, empezó a hablar con esa brutal honestidad que solo tienen los niños. ¿Es verdad que te vas a ir lejos y nunca más vamos a verte? Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Quién te dijo eso, cariño? Mami y papi estaban hablando anoche, respondió con una voz pequeña. Dijeron que encontraron un lugar para enviarte, que será mejor para todos, especialmente para ellos. Cuando llegamos a mi casa, mi nieta se quedó dormida en el sofá. Fui a revisar su mochila para asegurarme de que tuviera su tarea. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. El teléfono de Patricia. Lo había dejado en la bolsa de su hija. La pantalla se iluminó con varios mensajes no leídos. Los nombres en el chat eran Patricia Carl y alguien llamado Dr. Miller, geriatra. Mi corazón latía con fuerza. Un geriatra. ¿Por qué mis hijos estaban hablando con un especialista sin decírmelo? No pude resistir. Abrí la conversación y lo que leí me dejó sin aliento. Carla había escrito: Doctor, necesitamos su ayuda para convencer a nuestra madre de que no puede vivir sola. Está resistiendo al hogar de ancianos y ya no podemos cuidarla más. El doctor respondió: Entiendo. Es común que los ancianos resistan el cambio. ¿Has considerado un certificado de incapacidad mental que haría el proceso legal mucho más fácil? Patricia había respondido: ¿Es eso posible? Todavía está bastante lúcida, pero claramente ya no puede tomar decisiones importantes por sí misma. ¿Cuánto costaría ese certificado? Mis manos temblaban. Carl envió: Doctor, lo que necesitamos es que el certificado indique que ella es un peligro para sí misma, que no puede manejar el dinero, que se olvida de apagar la estufa, lo que sea necesario para justificar su internamiento. El doctor respondió: por 000. Puedo proporcionar un certificado médico que indique un deterioro cognitivo severo y recomendar la institucionalización inmediata. Solo necesito que la traigas para un chequeo de rutina. Sentí que el mundo se detenía.
Mis propios hijos estaban conspirando para que me declararan mentalmente incompetente, comprando un certificado médico falso para encerrarme contra mi voluntad. Todo este tiempo estaban ejecutando un plan calculado para deshacerse de mí. Seguí leyendo con horror. Patricia escribió: perfecto, doctor. Una vez tengamos el certificado, ¿cuánto tiempo tomará el proceso de admisión? El doctor respondió: con los documentos correctos, puedes hacer que la ingresen en menos de una semana, y una vez que esté dentro, será muy difícil que salga, especialmente si ustedes son sus únicos familiares cercanos. Carl añadió: excelente. Y sobre la casa y las cuentas bancarias, ¿necesitaremos un documento especial para manejar sus finanzas? El doctor respondió: con el certificado de incapacidad, pueden solicitar la tutela legal completa que les dará el control total sobre todos sus bienes. No pude leer más. Mis hijos no solo querían internarme. Habían planeado robarme todo lo que tenía. Estaban comprando documentos falsos, sobornando a un médico. Pero lo que más dolió fueron los mensajes donde hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Una vez que esté en el hogar, podemos vender la casa de inmediato. Patricia escribió: ya hablé con un agente inmobiliario. Dice que podemos conseguir al menos 00,000. Carl respondió: y lo mejor es que ya no tendremos que fingir que nos importa. No más visitas obligatorias. No más llamadas preguntando cómo estamos. Finalmente seremos libres. Patricia envió varios emojis riendo. Mamá siempre decía que la familia era lo más importante. Bueno, ahora va a descubrir cuán importante es para nosotros. Más emojis riendo siguieron. Justo en ese momento, mi nieta se despertó y me vio llorando. ¿Qué pasa, abuela? ¿Estás triste? Rápidamente me sequé las lágrimas y sonreí. No es nada, mi amor, solo pensando en cosas de adultos. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Mi esperanza de que mis hijos pudieran cambiar se había ido. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. No eran hijos ingratos, sino estafadores calculadores que habían estado planeando mi destrucción. Esa noche, después de llevar a mi nieta de vuelta a casa de Patricia, tomé una decisión. Recordé las palabras de mi abuela Vera. Querida, nunca dejes que nadie te trate como si fueras menos de lo que vales. Y recordé la caja de su armario que guardaba secretos que mis hijos nunca podrían imaginar. Era hora de que Ellen dejara de ser la víctima. Me subestimaron seriamente a la anciana inútil. Pronto descubrirían que la nieta de Vera era más fuerte de lo que pensaban, y su plan perfecto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. El día que mis hijos habían planeado como mi día de juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Patricia me llamó el viernes por la mañana. Mamá, necesitas venir a la oficina del abogado David el lunes a las 2 de la tarde. Es sobre unos papeles importantes que papá dejó sin firmar. ¿Qué papeles ahora?, pregunté aunque ya lo sabía. Son cosas legales complicadas, respondió evasivamente. El abogado te explicará todo. Solo asegúrate de estar allí a tiempo. Ella intentaba sonar casual, pero podía escuchar la emoción en su voz. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Sabía que el lunes sería el día en que intentarían destruirme. Pero también sabía que tenía cartas bajo la manga que ni siquiera podían imaginar. Pasé esos días preparándome, recordando todas las lecciones que mi abuela Vera me enseñó sobre la fuerza y la dignidad. El lunes, llegué a la oficina de David exactamente a las 2 de la tarde. Patricia y Carl ya estaban allí, sentados como buitres, esperando a su presa. Hola, mamá, dijeron, pero ninguno de los dos se levantó para abrazarme. Tenían esa falsa expresión de preocupación que había visto tantas veces. Mamá, siéntate aquí, dijo Patricia, señalando una silla colocada frente al escritorio del abogado, como si estuviera en juicio. El abogado, David, tiene unos documentos muy importantes que necesita explicarte. El abogado me miró con esa extraña expresión otra vez. ¿Era compasión, diversión? Buenas tardes, señora Ellen, dijo él. Sus hijos me han hablado sobre su situación. ¿Mi situación?, pregunté. Carl se aclaró la garganta. Mamá, hemos estado muy preocupados por ti. Ya no puedes vivir sola. Olvidas cosas. Dices cosas que no tienen sentido. Sus mentiras sonaban tan ensayadas.
Patricia se unió al ataque. Doctor Miller, recuerda que fuiste a verlo la semana pasada. Nos explicó que tiene síntomas de un deterioro cognitivo avanzado. Por supuesto, nunca había ido a ningún doctor Miller. Se habían fabricado toda la historia. Mamá, continuó Kao con ese tono condescendiente. Encontramos el lugar perfecto para ti. Es un hogar de ancianos muy bonito con jardines. Estarás mucho mejor allí que sola en esa gran casa. Y lo mejor de todo, añadió Patricia, es que nos encargaremos de vender la casa y gestionar todas tus finanzas. No tendrás que preocuparte por nada. La codicia en su voz me enfermaba. El abogado, David, extendió varios documentos sobre su escritorio. Señora Ellen, estos son los papeles de admisión para el centro de jubilados, y también algunos documentos que otorgan la tutela legal de sus bienes a sus hijos. Sus palabras eran profesionales, pero su tono me hizo sospechar que sabía más de lo que dejaba entrever. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí, dijo Patricia, empujando un bolígrafo hacia mí. Es solo una formalidad, mamá. Está todo arreglado. Carl ya estaba sacando su teléfono para grabar mi última humillación. Pero entonces algo inesperado sucedió. Cuando levanté el bolígrafo, fingiendo que iba a cooperar, el abogado aclaró su garganta. Disculpe, señora Ellen, pero antes de que firmes cualquier cosa, hay un protocolo legal que debo seguir. Tengo que informarte oficialmente sobre el estado actual de tus finanzas y propiedades. Patricia y Carl se miraron confundidos. ¿Es necesario?, preguntó Carl impacientemente. Ya sabemos que mamá no tiene mucho dinero. Papá era mecánico, no millonario. Se rieron. Sí, David. Patricia añadió, todos sabemos que mamá vive de una pequeña pensión y de los pocos ahorros que dejó papá. No hay necesidad de leer nada. Su arrogancia era nauseabunda. Pero el abogado no se inmutó. Abrió una carpeta gruesa. Lo siento, pero es un requisito legal obligatorio. Cuando alguien está transfiriendo la tutela de sus bienes, debo leer en voz alta el inventario completo de su patrimonio. ¿Inventario?, Carl preguntó con una risa nerviosa. Señor, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. Mi madre tiene una casa vieja que tal vez valga 00,000 y una cuenta de ahorros con unos pocos miles. Nada más. Exactamente. Patricia confirmó. Mamá siempre ha sido pobre. Por eso tenemos que cuidarla. Sus palabras estaban llenas de desprecio. El abogado, David, me miró directamente a los ojos. Por primera vez, vi una pequeña sonrisa formarse en la comisura de su boca. Señora Ellen, ¿está de acuerdo en que proceda con la lectura oficial de su patrimonio? Su tono me hizo entender que sabía exactamente lo que estaba pasando. Sí, respondí con la voz firme. Por favor, continúe. Patricia y Carl suspiraron exasperados. El abogado se puso las gafas, tomó el primer documento y comenzó a leer. Inventario oficial de la herencia de la señora Helen Ramsey, viuda de Mark Ramsey. Propiedades inmobiliarias, continuó. Casa principal valorada en 50,000. Edificio comercial ubicado en la calle Bolívar, valorado en .8 millones. Terreno rural, 500 hectáreas, valorado en 8 millones de pesos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Patricia y Carl estaban completamente paralizados, con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Patricia logró susurrar. Pero el abogado no había terminado. Inversiones financieras, continuó leyendo. Acciones valoradas en 35 millones de pesos, bonos del gobierno valorados en 0 millones, cuentas bancarias en múltiples instituciones, sumando un total de 65 millones de pesos en efectivo. Carl se había puesto completamente pálido. Sus manos temblaban. Esto tiene que ser un error, tartamudeó. Mamá no puede tener ese dinero. Es imposible. El abogado levantó la mano para hacer silencio. Activos líquidos totales de la señora Helen Ramsey. 20 millones de dólares. Pronunció cada palabra lentamente, saboreando el momento. Patricia comenzó a hiperventilar. No, repitió como un mantra. Esto no puede ser real. Mamá, ¿de dónde salió todo este dinero?
Su voz era aguda, como la de un niño atrapado haciendo algo malo. Carl se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Tiene que haber un error en los documentos, repetía una y otra vez. Mamá, diles que es un error. No tienes ese dinero, ¿verdad? Diles. Pero me quedé en silencio, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Era fascinante ver cómo la codicia que los había cegado durante años ahora se convertía en puro pánico. Pero hay más, continuó el abogado, ahora sonriendo abiertamente. Según los documentos que tengo aquí, la señora Ellen también ha estado documentando sistemáticamente el comportamiento de sus hijos durante los últimos 6 meses. Sacó una carpeta aún más gruesa de su cajón. ¿Documentando? Patricia preguntó, su voz temblando. Pero por la expresión de terror en su rostro, creo que ya lo sabía. El abogado abrió la carpeta y comenzó a sacar fotos, grabaciones de audio y transcripciones de conversaciones. Aquí tenemos, dijo, una colección bastante completa de pruebas. Muestra un patrón sistemático de abuso emocional, manipulación financiera y fraude intentado. Carl se desplomó en su silla como si lo hubieran disparado. Fraude. Susurró. ¿Qué fraude? Empecemos con esto, dijo David, levantando un grabador de audio. Esta es una conversación telefónica entre ustedes dos grabada hace 3 semanas. Presionó play. La voz de Patricia llenó la habitación. Carl, ya hablé con el Dr. Miller. Por 00,000, nos dará el certificado de demencia que necesitamos. Una vez que tengamos eso, podemos internar a mamá y quedarnos con todo. Luego la voz de Carl. Perfecto. Y una vez que la tengamos encerrada, vendemos la casa de inmediato. Ya tengo un comprador. Podemos dividir los 00,000 y olvidar que esa anciana existe. Patricia se había puesto verde. ¿Cómo conseguiste esa grabación?, tartamudeó. Eso es ilegal. No puedes grabarnos. En realidad, respondió el abogado con satisfacción. Tu madre tiene todo el derecho legal de grabar conversaciones que involucren complots para defraudarla, y tenemos muchas más. Reprodujo otra grabación. La voz de Carl. Una vez que la internemos, estará tan drogada que ni siquiera recordará su propio nombre. Será como si ya estuviera muerta. La voz de Patricia respondió con risa. ¿Qué alivio será eso? Finalmente podemos vivir nuestras vidas sin tener que fingir que nos importa esa estúpida anciana. Carl se levantó violentamente, derribando su silla. Esto es una trampa, gritó. Nos tendiste una trampa, mamá. Nos hiciste pensar que eras pobre para poder grabarnos. Una trampa. Finalmente respondí con una calma que me sorprendió. Supusiste que era pobre porque eso hacía más fácil justificar tu crueldad. Patricia empezó a llorar. No lágrimas de remordimiento, lágrimas de pura frustración. Pero mamá, si tenías todo ese dinero, ¿por qué vivías como si fueras pobre? ¿Por qué no nos dijiste por qué? Respondí, mirándola a los ojos. Quería ver quiénes eran realmente mis hijos cuando pensaban que no tenían nada que ofrecerles. Y ahora lo sé, continuó el abogado, también tenemos las transcripciones de tus conversaciones con el falso Dr. Miller, incluyendo los recibos por los 000 que pagaste por un certificado médico fraudulento. Mostró una pila de papeles que hizo que Carl se desmayara. Y aquí, continuó, tenemos las capturas de pantalla de tus mensajes de texto donde discutes cómo dividir los bienes de tu madre, incluyendo esta joya. Levantó una hoja donde Patricia dice, una vez que esté en la residencia, la visitaremos una vez al año en Navidad solo para mantener las apariencias. Patricia se cubrió la cara. Para. Solo para. No queremos escuchar más. Pero David no había terminado. Y finalmente, dijo, sacando un último documento. Tenemos el contrato firmado con el agente inmobiliario para vender la casa de su madre, firmado 2 semanas antes de esta reunión. Un contrato donde se identifican como los únicos herederos legales a pesar de que su madre está viva y mentalmente sana. Carl comenzó a caminar hacia la puerta. Me voy. Esto es persecución. No tengo que escuchar esto. Pero las siguientes palabras del abogado lo detuvieron. Me temo que no puedes irte. Verá, toda esta evidencia ya ha sido entregada a la oficina del fiscal del distrito. Hay cargos criminales pendientes por intento de fraude, conspiración y abuso a personas mayores.
El silencio era absoluto. Patricia y Carl solo se miraron. ¿Cargos criminales? Patricia susurró. Podríamos ir a la cárcel por esto. Fraude intentado contra personas mayores, explicó David. Puede resultar en hasta 10 años de prisión. Falsificar documentos médicos añade otros 5, y la conspiración puede añadir otros 7. Carl se desplomó en su silla. Mamá, suplicó con lágrimas en los ojos. Por favor, somos tu familia. No puedes hacernos esto. Solo estábamos preocupados por ti. Pero había esperado demasiado tiempo para este momento como para sentir compasión. Los días que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Patricia y Carl no se rindieron. Su desesperación los hizo aún más peligrosos. Ahora sabían que estaban en juego 20 millones. La represalia comenzó esa noche. Mi teléfono no dejaba de sonar. Carl me llamaba cada 5 minutos, gritando, suplicando, amenazando. Mamá, tienes que retirar esos cargos, gritó. Somos tu familia. No puedes destruir a tu propia familia por dinero. Por dinero, respondí con calma. Carl, ustedes son los que planean robarme y encerrarme por mi dinero. Yo solo me estoy defendiendo. Patricia apareció en mi casa al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, suplicó desde la puerta. No la dejé entrar. Tienes que entender. Todo esto fue un malentendido. Nunca quisimos realmente hacerte daño. Solo estábamos preocupadas. ¿Un malentendido?, pregunté, sosteniendo una copia de las transcripciones donde me llamaba una anciana estúpida y decía que se sentiría aliviada cuando me encerraran y me drogaran. Patricia, tengo todo documentado. No hay ningún malentendido. Cuando se dieron cuenta de que rogar no funcionaba, pasaron a las amenazas. Carl empezó a llamar a todos nuestros parientes lejanos, contándoles una versión distorsionada de la historia. Mamá se ha vuelto loca, les dijo a mis primos. Tiene delirios de grandeza. Ella piensa que es millonaria, y ahora nos está acusando de cosas terribles. Patricia fue aún más lejos. Creó cuentas falsas en redes sociales y comenzó a publicar historias fabricadas sobre mí. Mi madre está sufriendo de demencia severa, escribió en grupos de Facebook comunitarios. Está en una etapa paranoica donde piensa que su familia quiere robarle. Es tan triste ver cómo se deteriora una mente así. Pero lo que más dolió fue cuando empezaron a usar a mis nietos como armas. Patricia les dijo a sus hijos que yo me había vuelto malvada, que ya no los quería. La abuela está muy enferma, les explicó. No es la misma persona que conocieron. Es mejor recordarla como era. Una tarde, mi nieta menor, la que recogía de la escuela, se escapó de su casa y vino a la mía. Abuela, dijo, sollozando. Mamá dice que ya no me quieres. Que dijiste que nunca querías volver a vernos. ¿Es cierto? Mi corazón se rompió. Mi amor, dije, abrazándola con fuerza. Eso no es cierto. La abuela siempre te querrá, pase lo que pase. Pero sabía que Patricia les había envenenado la mente contra mí. La presión aumentó cuando Carl comenzó a seguirme. Aparecía en el supermercado. Se estacionaba frente a mi casa durante horas. Me seguía al banco. Solo quiero hablar contigo, mamá, le dije cuando lo confronté. Solo 5 minutos para explicar nuestra perspectiva. Pero sabía que quería intimidación. Quería que me sintiera acorralada, asustada, sola. Patricia intentó una estrategia diferente. Empezó a aparecerse en mi casa con parientes lejanos para presionarme emocionalmente. Mira, mamá, tu prima Alice vino solo para hablar contigo. Está muy preocupada por esta situación familiar. Mi prima Alice, a quien Patricia evidentemente había llenado de mentiras, me miró con lástima. Ellen, dijo, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero destruir a tus propios hijos no es la solución. La familia es lo más importante. La familia es lo más importante, le respondí, mostrándole las transcripciones. ¿Te parece esto amor familiar? Alice se quedó sin palabras. La campaña de desprestigio empeoró cuando Carl contactó a los medios locales. Inventó una historia sobre una anciana millonaria que había perdido la cabeza y estaba acusando falsamente a sus amorosos hijos. Es una tragedia, le dijo a un reportero. Mamá era una mujer tan dulce antes de que la enfermedad la cambiara.
Pero el reportero era más astuto de lo que Carl esperaba. Cuando le mostré todas las pruebas, las grabaciones, los documentos falsos del médico, el reportero se dio cuenta de quién era la verdadera víctima. Señora Ellen, dijo, ¿estaría dispuesta a dar una entrevista? Esta historia necesita ser contada. Esa noche, después de que el reportero se fue, me sentí más sola que nunca. Ellen, dijo él, ¿estarías dispuesta a dar una entrevista? Esta historia necesita ser contada. Esa noche, después de que el reportero se fue, me sentí más sola que nunca. Me senté en la cocina donde había criado a mis hijos. Me pregunté si había hecho lo correcto. Fue entonces cuando recordé algo que me dio fuerzas. Fui a la habitación de mi abuela Vera, que había mantenido tal como ella la había dejado. Abrí esa caja. Dentro estaban las cartas, las fotos y los documentos. Pero había algo más. Una carta que mi abuela había escrito para mí. Para abrir cuando sientas que no puedes seguir adelante. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento. Mi querida Ellen, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, te enfrentas a la prueba más difícil de tu vida. Alguien que debería protegerte te está lastimando. Alguien en quien confiabas te ha traicionado. Sé que duele, hijo mío, porque yo pasé por lo mismo. La carta continuó. Cuando era joven, mi propia hermana intentó robarme la herencia que nuestros padres me dejaron. Me acusó de estar loca, pero aprendí algo. La fuerza no proviene de ser amado. Proviene de amarte lo suficiente como para no dejar que nadie te pisotee. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. El dinero que te dejé, la riqueza que ahora tienes, no es solo para que puedas vivir cómodamente. Es para que tengas el poder de defenderte, de ser independiente, de nunca tener que mendigar dignidad. Úsalo sabiamente, hijo mío. Y recuerda, aquellos que realmente te aman nunca intentarán destruirte para su propio beneficio. La carta terminó con las palabras que me dieron la fuerza para continuar. No tengas miedo de estar sola, Ellen. Es mejor estar sola con dignidad que rodeada de personas que solo quieren hacerte daño. Y recuerda que siempre estaré contigo en espíritu, cuidándote. Esa noche, tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima pasiva. Era el momento de que la nieta de Helen Vera mostrara de que estaba realmente hecha. El día después de leer la carta de mi abuela, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Ya no era la anciana confundida y asustada que mis hijos intentaron crear. Era una mujer de 72 años con 20 millones de pruebas sólidas de sus crímenes y la determinación de obtener justicia. Mi primera llamada fue a David, el abogado. Quiero que procedas con todo, dije, con la voz firme. Los cargos criminales, las demandas civiles, todo. Pero quiero hacerlo de la manera correcta. Sin venganza personal, solo pura justicia. Señora Ellen, respondió, tenemos un caso tan sólido que es imposible perder. Tus hijos enfrentarán todas las consecuencias. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Completamente seguro, respondí. Pero también quiero hacer algo más. Quiero usar esto para ayudar a otros ancianos que están pasando por lo mismo. Mi segunda llamada fue al reportero. Señor Alan, le dije, estoy listo para contar mi historia públicamente, pero quiero que sea más que solo un escándalo. Quería educar a las familias sobre el respeto a los ancianos. Esa misma semana, la entrevista apareció en el periódico local. La anciana millonaria expone el complot de sus hijos para robarle y encerrarla. Pero lo que sorprendió a la comunidad no fue el dinero. Eran los detalles del abuso emocional. La reacción fue inmediata. Mi teléfono sonaba constantemente, pero ahora con llamadas de apoyo, ancianos de toda la ciudad comenzaron a contactarme, contándome historias similares de hijos que los habían abandonado. Nietos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. La señora Ellen, una mujer de 80 años, me dijo, hiciste lo que todos hemos soñado hacer, pero nunca tuvimos el valor. Gracias por mostrarnos que podemos defendernos. Mientras tanto, Patricia y Carl intensificaron sus ataques desesperados. Carl apareció en mi casa con un abogado barato. Mamá, gritó desde la calle. Este abogado dice que podemos demandarte por difamación. Deja todo ahora o te quitaremos hasta el último centavo. Pero su abogado parecía nervioso. Cuando le mostré algunas de las pruebas a través de la ventana, el hombre empezó a sudar. Gente,
lo escuché decirles a mis hijos, creo que sería mejor buscar un acuerdo extrajudicial. Patricia intentó una táctica diferente. Empezó a aparecerse en mi iglesia fingiendo ser la hija devota. Padre Mako, le dijo al sacerdote con lágrimas de cocodrilo. Mi madre está muy confundida. Está acusando a su familia de cosas terribles. ¿Podrías hablar con ella, por favor? Pero el padre Mako era un hombre sabio. Cuando pidió una reunión privada, le mostré toda la documentación. Mi hijo, dijo, lo que tus hijos planean hacer no es solo criminal. Es un pecado. Tienes todo mi apoyo. La situación legal avanzó rápidamente. El fiscal del distrito, después de revisar las pruebas, decidió procesar a Patricia y Carl por múltiples cargos. Señora Ellen, explicó, este caso va a sentar un importante precedente. El abuso a personas mayores está aumentando dramáticamente. Necesitamos enviar un mensaje claro de que esto no será tolerado. Pero lo que realmente rompió la resistencia de mis hijos fue cuando sus propios amigos y familiares comenzaron a distanciarse. La evidencia era tan clara y tan cruel que nadie podía justificar sus acciones. Patricia perdió varios clientes en su trabajo. Carl fue despedido cuando su jefe se enteró de que estaba siendo procesado por fraude. ¿Ves lo que has hecho? Patricia me gritó en el estacionamiento del supermercado. Destruiste nuestras vidas. Nuestros hijos están siendo acosados en la escuela porque su abuela es una anciana vengativa. Patricia, respondí con calma. No destruí sus vidas. Ustedes mismos las destruyeron cuando decidieron traicionarme. Solo me defendí. Carl intentó chantajearme emocionalmente una vez más. Mamá, si sigues adelante con esto, nunca volverás a ver a tus nietos. Te cortaremos completamente de la familia. Pero sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Carl, le dije, mis nietos crecerán. Podrán leer los periódicos. Verán las pruebas. Y entenderán quién fue la verdadera víctima. La verdad siempre sale a la luz. La presión legal finalmente los rompió. Su abogado les aconsejó buscar un acuerdo de culpabilidad para evitar la prisión. Señora Ellen, David me llamó una tarde. Patricia y Carl quieren reunirse. Están dispuestos a admitir públicamente su culpabilidad y a pagar una restitución completa por los daños emocionales. ¿Qué tipo de restitución? Pregunté. Quieren devolver los $1,000 que pagaron por el certificado falso, cubrir todos los costos legales y hacer servicio comunitario en hogares de ancianos durante 2 años. Pero yo tenía una condición adicional. Quiero que escriban cartas públicas de disculpa admitiendo exactamente lo que hicieron y por qué estuvo mal. Y quiero que esas cartas se publiquen en el mismo periódico que mi entrevista. La reunión de negociación fue surrealista. Patricia y Carl, que meses antes se reían mientras me obligaban a entrar en un hogar, ahora estaban sentados frente a mí como criminales convictos, suplicando clemencia. Mamá, dijo Patricia, con la voz quebrada. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Estuvimos cegados por la avaricia, pero somos tus hijos. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Los miré, a estos 2 adultos que había criado con tanto amor, y no sentí nada. No amor, no odio, ni siquiera compasión, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Está bien, dije finalmente, acepto el acuerdo, pero con una condición final. Respetarás la orden de restricción que estoy presentando. No quiero que te acerques a mí, y si alguna vez intentas manipular a mis nietos en mi contra de nuevo, procederé con todos los cargos criminales sin piedad. Sus cartas de disculpa fueron publicadas una semana después. Eran humillantes, pero eran justas. Ellos admitieron públicamente haber planeado internarme falsamente, intentar robar mis bienes y abusar emocionalmente de mí durante meses. Pero mi venganza más satisfactoria no fue legal. Fue moral. Había demostrado que los ancianos no son víctimas indefensas. Había probado que la dignidad no es negociable. 6 meses después de esa confrontación, mi vida había cambiado. Ya no era solo Ellen, la pobre viuda. Yo era Ellen, la mujer que había encontrado una nueva razón para vivir. Con parte de mi patrimonio, hice algo que sé que a mi abuela Vera le habría gustado. Compré un edificio abandonado y lo convertí en el Centro Vera para personas mayores en honor a la mujer que me enseñó que el verdadero amor es incondicional. No era un hogar de ancianos. Era un lugar donde los ancianos podían venir durante el día para socializar,
aprender nuevas habilidades, recibir asesoría legal gratuita sobre abuso familiar, sobre todo, recordar que sus vidas tenían valor. Señora Ellen, me dijo un hombre de 80 años, este lugar me salvó la vida. Pensaba que era normal que mi familia me tratara como una molestia. Me enseñaste que merezco respeto. Cada historia que escuché confirmó que mi experiencia no era única. El abuso a los ancianos no siempre es físico. A veces es el hijo que solo llama cuando necesita dinero. A veces es la hija que dice, ya no puedes cuidar de ti mismo. Solo para poder vender tu casa. Mi historia resonó mucho más allá de nuestra ciudad. Comencé a recibir cartas de todo el país. Una carta de una mujer de 75 años en México me rompió el corazón. Señora Ellen, mi hijo tomó mi casa diciéndome que era para mi propio bien. Ahora vivo en una pequeña habitación en la parte trasera de su casa como una sirvienta. Pero después de leer su historia, me doy cuenta de que no tengo que aceptar esto. Voy a buscar ayuda legal. Decidí ampliar mi misión. Con la ayuda de David, establecimos un fondo legal gratuito para ancianos que enfrentan abuso familiar. También creamos una línea de apoyo disponible las 24 horas. Lo más importante, les dije a los nuevos voluntarios, es hacerles saber que no están solos. El abuso te hace sentir que tú eres el problema. Nuestro trabajo es recordarles que son valiosos. En cuanto a Patricia y Carl, vivíamos en mundos separados. Cumplieron con su servicio comunitario trabajando en hogares de ancianos. Una amiga me dijo que Patricia al principio lo odiaba, pero gradualmente comenzó a entender el dolor que había causado. Hay una señora en el hogar, le dijo Patricia a esta amiga. Me recuerda tanto a mamá. Sus hijos la abandonaron. Cuando la veo tan sola, me doy cuenta de lo cerca que estuve de convertir a mi propia madre en esa mujer. Carl, supe, tuvo una crisis más profunda. Su esposa amenazó con divorciarse de él cuando se enteró. No puedo estar casada con alguien capaz de tratar así a su propia madre, le dijo. Él había comenzado terapia tratando de entender cómo se había vuelto tan cruel. Mis nietos, ahora mayores, comenzaron a buscarme por su cuenta. Mi nieta mayor, ahora de 17 años, vino a visitarme al centro. Abuela, me dijo con lágrimas en los ojos. Leí todo lo que mamá y el tío Carl te hicieron. Quiero disculparme en nombre de toda la familia. Mi amor, le respondí, abrazándola. No tienes nada de qué disculparte. Eras una niña inocente. Lo único que quiero es que aprendas de esto. Nunca dejes que nadie te haga sentir inútil, sin importar quiénes sean. Un año después de la confrontación, recibí una carta inesperada. Era de Patricia. Mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero necesito que sepas que cada día que paso aquí viendo a estos ancianos abandonados, entiendo el monstruo en el que me convertí. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que el trabajo que estás haciendo, ayudar a la gente, es hermoso. Papá estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Lloré cuando terminé esa carta, no porque quisiera correr y abrazarla, sino porque por primera vez reconocí una chispa de la hija que había criado. Tal vez con mucho tiempo, podríamos encontrar algún tipo de reconciliación, pero sería en mis términos, con mi dignidad intacta. 2 años después, el Centro Vera había ayudado a más de 500 ancianos a escapar de situaciones abusivas. Habíamos aprobado una nueva ley en nuestro estado que facilitaba el enjuiciamiento del abuso a personas mayores. Y había encontrado una nueva familia y a todas esas personas que habían decidido que merecían algo mejor. La señora Ellen, dijo el alcalde durante una ceremonia, no solo te defendiste a ti misma. Defendiste a toda una población que había sido silenciada. Tu valentía cambió leyes y salvó vidas. Esa noche en mi casa, me senté en el jardín donde mi abuela Vera solía cultivar sus rosas rojas. Las plantas habían crecido enormes. Abuela, susurré al viento. Espero que estés orgullosa. Usé la herencia que me dejaste no solo para vivir, sino para vivir con propósito. Descubrí algo que probablemente ya sabías. La mayor riqueza no es el dinero que tienes. Es la dignidad con la que vives y las vidas que tocas. Había aprendido que el amor familiar no es automático. Se gana. Había aprendido que la edad trae sabiduría pero también vulnerabilidad y que la vulnerabilidad no debe ser explotada. Debe ser protegida. Pero sobre todo,
Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir dignidad. Si hay algo que quiero que todos los que escuchen mi historia recuerden, es esto. Tu valor como persona no disminuye con la edad. Tu derecho al respeto no expira cuando cumples 70 u 80 años. Y si alguien que dice amarte te trata como una carga, recuerda que el problema no eres tú. Porque al final del día, la mayor herencia que podemos dejar es el ejemplo de vivir con dignidad hasta nuestro último día.